Capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. El título del mensaje de esta noche es En Betania. Y vamos a ver un poco qué es lo que pasa en esta pequeña aldea. Y no solamente en esta pequeña aldea, sino también en una familia. Una familia de 3 hermanos que seguramente muy conocido por todos nosotros. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para que podamos apreciar de esta familia y también de esta aldea. Comenzamos entonces la lectura de la palabra del Señor, Lucas capítulo 10. Vamos a leer del verso 38 hasta el 42. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró, hablando del Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a pasar ahora al segundo pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Juan capítulo 12, verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta ahí nomás entonces la lectura. Vamos a empezar entonces con algunos datos geográficos, datos históricos. Vamos a hablar un poco acerca de Betania. La aldea de Betania, una aldea muy pequeña, se encontraba más o menos como a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba en Judea. Y cerca de Betania está también el Monte de los Olivos. Okay. Justamente en el Monte de los Olivos recordamos nosotros que fue donde el Señor Jesús dio su famoso Sermón del Monte, incluyendo allí las bienaventuranzas. Y nos debe de llamar la atención de que justamente como parte de las bienaventuranzas, una de las cosas que el Señor Jesús dejaba bien en claro es de que podía haber verdadera felicidad en medio de circunstancias difíciles. ¿Ya? Si nosotros leemos las bienaventuranzas con detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús está prometiendo bienaventuranza, que significa felicidad extrema en medio de circunstancias difíciles. Y no es coincidencia entonces que Betania justamente ilustre esa lección que el Señor Jesús está queriendo dar en el Sermón del Monte. ¿Cómo así? Para poder entender cómo es eso posible, vamos a prestar un poco atención al nombre Betania. Betania literalmente significa casa de dátiles. Y si nosotros pudiéramos, voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos ver una foto de Betania. A ver, me avisan más bien si pueden ver mi pantalla. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos?
Perfecto. Entonces, hablando de Betania, esta es una foto de la Betania actual. ¿Ya? El nombre significa casa de dátiles y si ustedes pueden ver bien la foto, hay bastantes árboles de dátiles cerca. Pero Betania también tenía un sobrenombre. El sobrenombre era Casa de la Miseria. ¿Por qué? Porque Betania era conocido como la aldea donde iban destinados aquellas personas que sufrían de enfermedades crónicas o de enfermedades que eran de mucho contagio. Y entonces creo que basta nomás que nosotros sepamos ese dato acerca de Betania, nos podemos imaginar por qué entonces Betania era llamada casa de la miseria. Y es que bastaba nomás que uno caminara por las calles de Betania en los tiempos bíblicos y uno podía ver de una manera bien fehaciente, bien clara, la miseria humana. Porque habían un sinfín de enfermos, muchos de ellos de repente que no podían curarse de algún modo y que estaban de repente también aislados de la sociedad, todos en las calles, lamentándose de su miseria. Pero, como dijimos, hay una relación, hay una coincidencia entre el Monte de los Olivos y la lección de las bienaventuranzas con Betania, la casa de la miseria. Porque siendo un lugar donde abunda la miseria humana, es notable que Betania haya sido también el lugar donde el Señor Jesús ha escogido para poder traer gran bendición. Fue en Betania, por ejemplo, donde Lázaro fue resucitado. Fue Betania donde el Señor profirió uno de sus 7 afirmaciones de yo soy la resurrección y la vida. Eso fue en Betania. Fue el lugar también, Betania, donde un tal Simón el leproso fue sanado. Fue en Betania también donde María, como lo hemos leído en Juan capítulo 12, ungió los pies del Señor Jesús en plena adoración clara y sencilla de corazón. Fue en Betania también donde el Señor Jesús hizo los preparativos para hacer su entrada triunfal a Jerusalén, más o menos como que una semana antes de ser crucificado. Y fue cerca a Betania, en el Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces, para ser casa de la miseria, Betania fue testigo de grandes bienaventuranzas, hermano. Entonces, de alguna manera u otra, esta pequeña aldea ilustra también o nos hace recordar, creo, la vida de cada uno. Que delante del Señor nosotros podríamos también decir con justicia y con tristeza que nosotros estamos también llenos de mucha miseria. Muchos de nosotros no estamos tranquilos, estamos tristes, vemos nuestra propia vida y vemos cómo es Dios y de repente nos damos cuenta, este Dios, 3 veces santo, y yo, un pecador que no puedo ni siquiera alzar mis ojos a Él. Y sin embargo, siendo así de miserables, el Señor se dignó de prestar su atención a nosotros, con una mano llena de gracia y de amor. Nuestra Betania, nuestra vida, que es una casa de miseria, también puede ser testigo de una gran bienaventuranza cuando el Señor Jesús toca la vida de cada uno de nosotros. Ahora, dijimos nosotros también de que en Betania vamos a conocer o vamos a prestar atención a una familia de 3 hermanos. 3 hermanos que siguen a un solo Señor. Lázaro, María y Marta. Y cada un miembro de esta familia de hermanos representa un aspecto de la vida del cristiano. Vamos a ver cada hermano con detenimiento y vamos a ver cómo es que cada uno de ellos nos habla acerca de un aspecto de la vida cristiana que en todo creyente verdadero, en toda aquella persona que ha depositado su fe en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que forma parte de la familia de Dios, tiene a bien incluir como ingrediente indispensable para una vida madura y una vida espiritual sana. En forma general podemos ver lo siguiente. Vamos a ver que Marta representa el servicio del cristiano. María representa la adoración del cristiano. Y Lázaro representa el testimonio del cristiano. Justamente si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12,
como les dije, vamos a estar saltando de un pasaje a otro, así que les pediría su paciencia allí, que me acompañen a Juan capítulo 12. Hay una escena muy preciosa, muy importante en el verso 2. Leemos nuevamente Juan 12:2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y verso 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Nos debe de llamar la atención de que cada miembro de la familia que representa en este caso una faceta de la vida cristiana, el servicio, la adoración, el testimonio, estas tres actividades tienen su centro en el Señor Jesús. Estas tres actividades tienen su centro en el Señor Jesús. Él es el centro de atención en esta cena. Y es una lección muy práctica para todos los que somos creyentes. Nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro testimonio debe tener como centro a Jesucristo mismo. Si leemos Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es por eso que nuestra enseñanza debe tener también como centro al mismo Señor Jesucristo. Él es quien da la forma, Él es quien da la autoridad, Él es quien da el propósito a nuestra vida. Él vendría a ser el motor que nos impulsa a hacer las cosas. Ahora, vamos a empezar viendo entonces a cada uno de estos hermanos y vamos a aprender de parte del Señor algunas verdades con ellos. Vamos a empezar con Marta. A ver, vamos a Lucas entonces otra vez, Lucas capítulo 10. Vamos a Marta. Dijimos que Marta representa una vida de servicio al Señor. Y vamos a leer el verso 38 entonces. Lucas 10, 38. Dice así, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y leemos nosotros en el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si nosotros prestamos atención a los dos pasajes, tanto de Lucas como Juan, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que se habla de Marta, ella siempre está sirviendo. Cada vez que leemos acerca de Marta, ella siempre está sirviendo. Pero vemos a Marta en Lucas, que es ella quien recibe a Jesús en su casa, ¿ok? Pero Jesús no vive en la casa de Marta. Cada vez que Jesús venía de visita a la aldea, tocaba la puerta de estos tres hermanos y posaba allí por un tiempo. Pero hay una diferencia entonces aquí entre el actuar de Marta, que recibe a Jesús en su casa, y el actuar del creyente. Porque mientras Marta recibe a Jesús como invitado, porque Jesús está solamente un corto tiempo en su casa, el creyente abre la puerta de su vida a Jesús, no porque él sea un invitado, sino porque él es el Señor de su vida. El Señor Jesús no podemos tratarlo a él como si él fuera un invitado. Si él fuera un invitado, ¿no? Supongamos que yo quisiera invitar a alguno de ustedes a mi casa, ¿no? De repente si pueden desde Nueva York viajar hasta Ohio y de repente quieran estar en mi casa, ¿y qué pasa si de repente entran ustedes en mi casa? ¿Tendrían ustedes la autoridad, estando en mi casa, de abrir la refrigeradora para ver qué hay de comer, entrar a mi cuarto para echarse en mi cama, o de repente ordenar, pintar una pared de mi casa de otro color que sea diferente al que yo he decidido? Imposible, porque son invitados. En cambio, si fueran los dueños de la casa, tendrían todo el derecho de hacer o deshacer lo que quisieran hacer en esa casa. Muchos creyentes, lastimosamente, tratamos al Señor como si fuera un invitado. Y le decimos al Señor, no, Señor, esta parte de mi vida no la toques, esta parte no la cambies,
esta parte quisiera mantenerla tal como está. Pero no podemos tratar al Señor como lo hacía Marta. Marta trataba al Señor como un invitado porque lo era en ese tiempo, pero para el creyente, el Señor Jesús es el Señor de su vida, es el Señor de su vida. Y Él puede eh, rehacer nuestra vida tal como a Él le plazca. ¿Por qué? Porque de tal modo Él ha venido a este mundo para que Él se convierta en nuestro Salvador. De modo que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que el Señor está queriendo hacer en nuestra vida. Él va a dirigir nuestra vida, Él va a cambiar nuestra vida, de tal modo que se haga su voluntad. Ahora, en Lucas, vemos nosotros de que Marta se preocupaba por muchos quehaceres, tanto así de que el Señor Jesús le llama la atención. Leemos en el verso 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Que el Señor emplee estas dos palabras para describir el servicio de Marta nos debe de llamar la atención, porque de alguna manera u otra nos deja entrever cuál es el estado de ánimo de Marta. En primer lugar, el Señor Jesús dice, Marta, Marta, afanada estás, afanada estás. Y en segundo lugar, Él dice que estaba turbada también. El vocablo original para una persona que está afanada, el vocablo original quiere decir distraído o sentirse dividido. Dicho de otra manera, Marta, como estaba ocupada de muchas cosas, estaba distraída. Y cuán cierto era. Marta estaba tan ocupada en el servicio al Señor que se había olvidado del Señor mismo. Y eso es a veces lo que también sucede con algunos creyentes, hermano. Estamos tan ocupados, tan ensimismados en la obra, en la mies del Señor, que nos olvidamos del Señor de la mies. Cuando nosotros estamos tan ocupados de la mies del Señor, puede haber el peligro de olvidarnos del Señor de la mies. Marta entonces estaba distraída, estaba con un corazón dividido, pero también dice el Señor que estaba turbada. La palabra turbada en el vocablo original quiere decir que estaba agitada en su mente. O sea, dicho de otra manera, su mente no estaba tranquila. Es como aquella persona nerviosa que va de un lugar para otro y no puede estar tranquilo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos visto en una situación semejante, intranquilos, nerviosos, con la mente agitada? Así es como Lucas, el evangelista, presenta aquí a Marta. Pero en cambio, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, notamos que hay un cambio en Marta. Después que el Señor Jesús resucitó a su hermano Lázaro, de pronto vemos nuevamente a Marta sirviendo. Pero ¿saben qué? Ya no la vemos quejándose. ¿Cómo sabemos si es que un servicio que nosotros estamos haciendo es para el Señor? Bueno, veamos cuál es la actitud con la que estamos haciendo las cosas. Si el servicio que nosotros estamos haciendo produce en nosotros queja, produce en nosotros división de mente, produce en nosotros agitación, produce en nosotros nerviosismo, produce en nosotros como que miremos a otros qué es lo que están haciendo y por qué no nos ayudan a nosotros. Si produce toda esa combinación de cosas, hermanos, difícilmente podríamos nosotros decir que estamos construyendo oro, plata o piedras preciosas. Lo que estamos haciendo es más bien construir madera, heno, hojarasca. Y cuando venga el fuego del juicio del Señor, lo que va a ocurrir es de que toda esa obra que nosotros hemos armado con tanto tiempo, con tanto esfuerzo, con tanto dinero, inversión de días, se va a destruir en un santiamén. Simplemente ¿por qué? Porque no lo hicimos para el Señor. Pero en cambio, vemos cómo Marta cambia. En el Evangelio de Lucas vemos que ella ya no se queja, ya no está distraída. Sencillamente, Juan, cuando reporta a Marta, dice lo siguiente: Marta servía. Si se dan cuenta, Juan, cuando describe a muchos de los siervos del Señor, la sencillez con la que él lo hace, dice mucho de la persona. Para muestra un botón. Cuando menciona a Juan el Bautista por primera vez, Juan, el apóstol Juan, él dice,
Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, en el verso 6, dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Basta que nosotros veamos las noticias, basta que nosotros veamos la forma como es que el mundo ensalza a los mejores. Hace unos días mi esposa y yo estábamos viendo algunos juegos de las Olimpiadas, algunas disciplinas que nos llaman la atención, que nos interesan. Y ustedes seguramente han visto también los Juegos Olímpicos y han visto cómo es que se premia justamente a los mejores, ¿no? Y muchas veces se deja entrever toda la historia detrás de tal atleta, de cuánto esfuerzo puso para poder ser el mejor en su disciplina. Y el mundo aplaude eso y ensalza los títulos, ensalza los logros, ensalza los campeonatos ganados, las competencias y la cantidad de medallas que cada país ha logrado. Todo eso es lo que el mundo busca relucir. Pero en cambio, con el lápiz de Juan el apóstol, vemos de que cuando el Señor describe a su siervo, no hay, hermanos, mayor honor que, por ejemplo, el que recibió Juan el Bautista, de ser llamado o descrito de esta manera: hubo un hombre enviado de Dios. Y aquí vemos nosotros también a una mujer, Marta, y Juan, con esa misma delicadeza, con esa misma sencillez, simplemente describe a Marta de la siguiente manera: Marta servía. Quisiéramos nosotros que los hermanos que están conectados, y no solamente los que están conectados, sino todo creyente que tiene como fin de su vida agradarle al Señor, que pueda también buscar con anhelo esa sencilla descripción del Señor, de lo que uno es. Nada que cuántos títulos, si hemos ido a algún seminario bíblico, si hemos tenido tantos años en la fe del Señor. No, que de repente cuando estemos delante del Señor, podamos nosotros también ser descritos simplemente como personas que hemos sido pecadores, pero hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a seguir entonces con esta Marta. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, verso 13 y 14, nos da un lineamiento justamente, un principio bíblico muy bueno a seguir, y que Marta justamente lo sigue, acerca de no murmurar o no quejarse cuando uno está sirviendo. Filipenses capítulo 2, verso 13 y 14, dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Servir al Señor con murmuraciones es hacer la obra del Señor quejándonos en secreto, sin decírselo a nadie. Y eso no trae gloria, hermanos, al Señor. Hacer las cosas con murmuraciones es construir con madera, heno, hojarasca. Si continuamos sirviendo al Señor, hermanos, gran pérdida vamos a sufrir cuando el Señor juzgue nuestras acciones. ¿Cómo entonces debemos de servir al Señor? Debemos de hacerlo con limpia conciencia y considerando a Jesucristo como el centro de atención de nuestro servicio. Tal como nos enseña Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabemos que el Señor nos ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Pero estas obras que el Señor ha preparado de antemano, diversas en naturaleza y diversas en oportunidad, ninguna de ellas se puede hacer con un espíritu agitado. Ninguna de ellas se puede hacer con murmuraciones o con quejas. Pero todas ellas deben de hacerse como el Señor Jesucristo, como centro. Vamos ahora a ver a María. Vamos a Lucas, por favor, otra vez. Lucas capítulo 10. Vamos a continuar ahora con María. Como dijimos entonces, ella representa una vida de adoración. Una vida de adoración. Vemos a María, ya en el Evangelio de Lucas, vamos a leer. Dice allí entonces en el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Y si vamos a Juan, capítulo 12, en el verso 3, leemos lo siguiente. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así como a Marta, cada vez que vemos de ella que está sirviendo, a María la encontramos en una postura interesante. Cada vez que leemos de ella, está a los pies del Señor. En Lucas vemos de que ella está escuchando la palabra del Señor. Y en realidad, si uno se pone a pensar, hermanos, qué bendición, ¿no? De que el mismísimo Señor Jesús pueda estar en la casa de María y ella estar arrodillada a sus pies, escuchando su palabra. Porque leemos nosotros en el verso 39, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la verdad. María estaba escuchando aquí a la verdad, la sana doctrina. Y la sana doctrina es el primer paso para un buen servicio y para una buena adoración y para dar un buen testimonio de acuerdo a la voluntad del Señor. Ken Cooper, que es un autor cristiano, él escribió un comentario sobre el libro de Hechos, y cuando él llegó a Hechos capítulo 2, verso 42, versículo conocido que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cooper lo que mencionó fue lo siguiente, lo leo. Cuando Lucas escribe Hechos 2:42, lo primero que menciona es que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hacían eso para que el resto del versículo, o sea, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, todas fueran hechas sobre la base de la sana doctrina. Fin de cita. La sana doctrina entonces nos lleva a una correcta adoración, a un correcto servicio y a un correcto testimonio al Señor. Ahora, en Juan capítulo 12, vamos otra vez a Juan, la vemos a ella entrando con un perfume, ungiendo los pies de Jesús y enjugándolos con sus cabellos. En Lucas, nosotros vemos a una María a los pies del Señor Jesús, oyendo su palabra. Y en Juan, vemos a esta misma María, pero adorando al Señor. Oswald Chambers, un autor muy conocido que tiene su devocional En pos de lo Supremo, él escribió esta cita está tomada del día enero 6. Si alguien tiene ese devocional, pues muy bien puede leer esto en enero 6. Dice, la adoración consiste en darle a Dios lo mejor que Él te ha dado. Siempre que recibas una bendición del Señor, devuélvela como una ofrenda de amor. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender acerca de la sana doctrina, hermanos. Nuevamente quisiera citar aquí a Oswald Chambers, porque él dice lo siguiente. Es posible conocer toda la doctrina y, sin embargo, no conocer a Jesús. El alma de una persona está en grave peligro cuando el conocimiento de la doctrina supera a Jesucristo, evitando una comunión íntima con Él. Primera de Corintios capítulo 8, vamos a leer un favor, Primera de Corintios capítulo 8, versos 1 al 3, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 8, 1 al 3. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Un ejemplo justamente de mucha doctrina y dejamos de lado a la persona de Jesucristo, la vemos justamente en Judas Iscariote. Si vamos a Juan capítulo 12, ¿cuál fue la reacción de Judas cuando vio a María con este perfume tan costoso que fue derramado a los pies del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo él? Dice en el verso 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se dan cuenta, hermanos? Frente allí, a los ojos, en la misma presencia de Judas,
Estaba ocurriendo un acto de adoración sincero de María hacia el Señor Jesús. Y Judas no lo notó. Judas no se dio cuenta que estaba ocurriendo un acto de adoración en su misma presencia. ¿Por qué? Porque la mente envanecida, la mente carnal, no reconoce el verdadero servicio y la verdadera adoración al Señor. Aquí podemos aprender algo supremo justamente del ejemplo de María y de Judas también. Aprender de Jesús, hermanos, no es lo mismo que tener a Jesús. María supo apreciar que la sana doctrina le lleva a una adoración sincera al Señor. De la misma manera también para nosotros. La sana doctrina, lo que aprendemos de la palabra del Señor, nos debe de conducir a una adoración plena de la persona de Jesucristo. Podemos empezar oyendo su palabra y tenemos que terminar adorándole. El ciego de nacimiento, justamente que fue sanado en Juan capítulo 9, él empezó pensando de que Jesús era un profeta. Y a medida que iba avanzando la historia, al final del capítulo 9, cuando él se encuentra con el mismo Señor Jesús, el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondió el que había sido ciego? ¿Quién es Señor para que crea en él? Y el Señor le dice, el que te habla, él es. Creo, Señor. ¿Y qué pasó? Adoró, porque se dio cuenta que el mero conocimiento de Jesús, a medida que iba pasando los minutos y las horas seguramente de su sanación, se dio cuenta que la persona que le había sanado no era simplemente un profeta, sino que era Dios mismo hecho carne. La sana doctrina le llevó a este hombre a una correcta adoración del Señor. Vamos ahora con Lázaro. Lázaro representa una vida de testimonio. Ahora, seguramente si ustedes han prestado atención a la lectura, en Lucas no se le menciona, pero en Juan sí. Dicho de otra manera, Lázaro estaba ausente, pero ahora él está presente. Su vida dio un giro cuando fue resucitado. Cuando fue resucitado. Lázaro, de pronto, tenía un testimonio que compartir. Vamos a Juan capítulo 12. Vamos a leer el verso 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Y qué testimonio estaba dando Lázaro en Juan? Vamos a saltar al verso 11. Vamos a leer el verso 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué motivo? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lo que estaba haciendo Lázaro era dar testimonio de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando ve a un creyente que da testimonio de Jesús? Bueno, miren ahí nomás la respuesta de los principales sacerdotes. Acordaron dar muerte a Lázaro. Y es así como el mundo reacciona cada vez que el creyente proclama el nombre de Cristo. Lo persigue, lo desecha, lo mata. Y sin embargo, nada puede callar entonces lo que el Señor ha hecho en la vida de Lázaro. La vida de cada creyente se puede resumir de la misma manera, tal como lo leemos en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el Evangelio de Lucas vemos que Lázaro y Jesús están sentados en la misma mesa, en aquella casa en Betania. Pero en cambio, en Efesios,
¿Dónde vemos sentado al creyente? Dice, otra vez Efesios dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lázaro estaba ausente en el Evangelio de Lucas, pero en Juan lo vemos presente, sentado al lado del Señor Jesús, dando testimonio de su poder y de la gracia divina. Ahora, estos tres hermanos, miembros todos de una misma familia, en la aldea que se hace llamar la casa de la miseria, encontraron en el Señor Jesús su bienaventuranza. Y ellos representan tres aspectos, como ya dijimos, tres aspectos que debe de estar presente en cada creyente: el servicio, la adoración y el testimonio. Y los tres deben tener como centro al mismísimo Señor Jesús. Todos nosotros somos llamados para ser siervos. Todos nosotros somos llamados para ser adoradores en espíritu y en verdad. Todos somos llamados para dar testimonio de nuestro amado Señor. Así que, como el Señor Jesús es el centro en esta vida de esta familia en Betania, el Señor Jesús también debe tomar el centro en nuestra propia vida. Y les invitamos, hermanos, justamente este es el reto de esta noche, de que hagamos también de nuestra vida como una Betania, que de repente, estando asolada por la miseria del pecado, el Señor, con su solo acto de estar presente y con su mano transformadora, pueda convertir nuestra Betania en un lugar de bienaventuranza, un lugar donde Él pueda ser glorificado con cada acto que nosotros hacemos, ya sea en servicio, ya sea en adoración, o ya sea cuando damos testimonio de Él a las personas que todavía no le conocen. Que el Señor entonces bendiga su palabra y que nos pueda animar a poder tenerle a Él como centro en nuestra vida. Muchas gracias.